¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches, como cada semana según ellas. Como ya lo sabes, Xochitl Gálvez, Ruth Zabaleta, y nos acompaña hoy la diputada María de Los Ángeles Huerta. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida de nuevo. Buenas noches, chicas. Bienvenidas. Por supuesto que les voy a pedir un comentario sobre el tema de Ayotzinapa. Hoy se cumplen 5 años de la desaparición de los muchachos, pero me parece importante porque quedó un poquito de lado la aprobación de la reforma educativa. ¿Qué se aprobó? ¿Por qué tanto disgusto en una parte de los sectores del Círculo Rojo? ¿Por qué tan contentos los de Morena y el presidente y los maestros? ¿Quién arranca? Yo arranco porque yo te quiero decir que sí es un pacto que hizo el presidente con la CENTE y bueno, hizo un compromiso de campaña, lo cumplió. Ayer todo el mundo hablaba de los maestros y de las maestras pero casi nadie hablaba de los niños por parte de Morena. O sea, que se dejó fuera a los maestros, que la evaluación punitiva. Yo realmente sí creo que es un tema triste porque quitar la palabra evaluación, porque suena punitivo cuando en un país te tienen que evaluar siempre en lo que haces, y el que el presidente diga que les va a dar pase automático, aunque la ley no lo dice como tal, pero sí lo insinúa, que una vez que se haga prioridad. Que van a tener prioridad, ¿no? Pero habla de selección. Y luego el que esté el sindicato sentado, y la CENTE, y pues ya, me da mal espíritu. Tú dices un pacto con la coordinadora por parte del presidente. Diputada. La ley que reglamenta el tema de la carrera de los maestros y las maestras prevé claramente que es el Estado quien tiene la rectoría de las plazas. Nadie puede decir que entregamos o que se entregó a la CENTE nada. Lean la ley, están las 3 reglamentarias que aprobamos. Tuvimos a la CENTE afuera. No, bueno, sí, claro, bueno, pues quieren presionar, es obvio. Claro, pero ninguna de las Xochitl, pero ninguna de las leyes reglamentarias las tienes que leer con cuidado, porque en ningún caso, la única participación de la CENTE es en un comité tripartite en donde se les va a dar a conocer, después de lo estipulado por el Estado, ¿verdad? Las plazas, las condiciones, etcétera, y ellos van a conocer cómo están los procedimientos, pero está absolutamente cuidado en esta reglamentación. Lo que dice, según no entiendo, a grandes rasgos, digamos, es que el número de plazas que haya se le va a dar preferencia a los normalistas y luego si quedan plazas se les da preferencia a otros profesionistas. Sí, ¿es así? Sí, pero que le des preferencia a los normalistas egresados de las escuelas de educación no significa que le estás dando... ¿A qué horas eso significa algo con automático? La CENTE? No, pero para nada. Yo tengo mis dudas, aunque la diputada diga que así quedó en la ley, tengo mis dudas de por qué ellos se dieron ya que se haya aprobado de la manera que quedó, porque estuvieron presionando todo el tiempo, estuvieron afuera, y es obvio que después de que se aprobó, Morena estaba festejando que ya el presidente le estaba cumpliendo al sindicato. Entonces, cuando hay el problema de la democracia es que cuando hay un compromiso con grupos fácticos o con grupos de intereses, como es el propio sindicato, aun cuando está involucrado dentro del tema, se desvía lo que debe de ser la objetividad de esa ley. Ese es el problema en las democracias. Entonces, a mí me parece que falta evaluar el resultado, como faltó evaluar la otra reforma, que no fuimos nada generosos y no se permitió que se practicara lo que la reforma decía. Vamos a ver si esta reforma verdaderamente da los resultados con respecto a cuestiones incluso internacionales, las metas del desarrollo, las metas de aprendizaje, las metas y los niveles de educación de calidad para los niños. O sea, creo que 2014 fue la otra reforma educativa. En 2013. 2013. En 6 años... ¿Qué hubo? A ver, dentro de 6 años vamos a estar cambiando la otra. La celebración. En 6 años vamos a estar cambiando esta porque resulta que va a ser un desastre de educación. A ver, yo te voy a poner un ejemplo de por qué no creo. Porque te voy a decir por qué no creo en lo que están diciendo. La ley de la reforma constitucional de la Guardia Nacional decía que el presidente no podría nombrar un militar en funciones y lo nombró. No lo decía. Decía. El presidente es el comandante de las fuerzas. No. Era claro, tan es así que ya se retiró. ¿No? La ley dice que el presidente no puede mandar un consejero de Pemex que trabaje y nos está mandando un candidato que trabaje en presidencia. Entonces, cuando ves a un presidente que no le importa violar la ley... ¿Por qué no le va a importar violar la ley? Pues sí, nos lo que está haciendo todos los días es nos que se cumpla la ley. Nos mandó un candidato, Ángel Carrizales López, que trabaja en presidencia para consejero independiente de Pemex. Trabaja. Eso es lo grave. Trabaja. No es grave porque la ley dice que no debe de ser funcionario 2 años antes a la fecha
de que se haya nombrado. Entonces, ¿qué te la deja? ley reglamentaria de educación establece claramente que no se le está dejando nada al CENTE. El CENTE está celebrando que hubo una reforma antes que tenía evaluación punitiva y que si pasas bien y si no te corremos. No te corrían. Y por supuesto, sí te corrían. Yo sí leí la otra ley y si los corrían y en esa no los corren. En esa los evalúan. Bueno, no les hacían 3 evaluaciones, no daban clases, los mandaban al área administrativa. O sea, bueno, eso es correcto, de ser maestro. Si tú eres maestro y ya no puedes ser maestra, pues te están corriendo. Yo te digo una cosa, la gran mayoría no le sucedía eso, porque la gran mayoría son buenos maestros. Efectivamente. ¿sí? El problema son las corruptelas que sucedieron en el sindicato de la venta de plazas para gente que no estaba preparada para dar clases y que sin embargo está teniendo una plaza y está eso dando no volverá clases. A pasar. La y ley lo dijo hace un rato Exacto. el propio secretario que seguía sucediendo aún con la nueva ley. Yo quiero ver y que nos dé realmente los datos, vamos a ver, ¿qué te parece? datos fehacientes ahorita de cuánto está sucediendo, cuántas plazas son compradas, cuántas plazas han sido vendidas, ahorita que nos den el dato para comparar dentro de tantos años que si ya no se sigue haciendo un sistema abierto y transparente de asignación de plazas, va a ser público, fíjate, a ese grado llegamos en esta ley, para que ya no haya todo este conflicto, va a ser público, estas son las plazas que están disponibles, las personas que quieren tener una plaza van a tener que abrir la documentación, lo que tienen, lo que sí hacen, lo que sí saben, lo que no saben, como un tema que una ley que hace público todo el procedimiento que nunca antes había sido público y que era monopolio del efectivamente el sindicato decidir, ahora es transparente. Yo conozco gente que pasó la maestra era de evaluación. Pues porque el CENTE va a regresar a esa mesa tripartita. ¿Por qué va a regresar? Y la maestra va a ya regresar. quedó El sindicato va a estar representado por trabajadores, pues es un sindicato. Ya quedó reglamentado y la maestra va por el sindicato. La verdad de las cosas, ya está ahí, pero bueno, van a ver si no la recogieron. A mí sí me parece lamentable que pensemos solo en las normales actuales, cuando hay muchas universidades que generan extraordinarios maestros. ¿Por qué? Porque las normales rurales, que yo soy de donde es una de ellas, el Meche Hidalgo, era una maravilla en los años 60, 70, una maravilla. Las vamos a fortalecer, la misma ley con el prevé 20% menos de presupuesto. Sí sabes que el presupuesto viene 20% porque menos. Estamos repartiendo mejor, porque hay menos corrupción, porque ya vamos a cuidar. Pero hoy por hoy no vas a poder inventar a esos maestros normalistas de la noche a la mañana si no haces un trabajo de años para fortalecer a las normales y para que salga una nueva generación de maestros comprometidos. Es un proceso largo. A mí lo que me preocupa es que los que salgan este semestre ya van a tener pase automático. Fíjate, y si no se los das te van a bloquear reforma. No, se les da prioridad, pero no se está negando el acceso a las plazas de los egresados de todas las demás escuelas. Eso no se está los dejan en la segunda instancia. Los dejan en la segunda cuando se agote. Los países que tienen los mejores resultados en aprendizaje de los niños son los países que planean a largo plazo, no cada 6 años. Son países que tienen planes de 20 años. La India, por ejemplo, y dirigen a sus estudiantes a estudiar relacionado a lo que puede desarrollar el país. O sea, todo va vinculado, todo es una estructura. Aquí no. En 6 años hablamos. ¿Por qué hace 6 años? Aquí ni siquiera tenemos una planeación de desarrollo realmente. ¿Por qué hace 6 años no se fortalecieron las normales? Claro, es lo que todos nos preguntamos. A ver, porque bueno, ¿por qué queremos quitarles a los jóvenes que quieren ser maestros y que estudian en la normal la oportunidad de ejercer su Porque la estructura de la población está cambiando, Azucena. A ver, la estructura de la población está cambiando. En 30 años nosotros vamos a tener una media de jóvenes de 27 años. Ahorita tenemos una media de 27 años. En 30 años, en el 2030, vamos a tener una media hacia gente más adulta. Y al 2050, puros adultos mayores de primaria. O sea, la estructura de la población ha ido cambiando y entonces no puedes ir preparando más maestros para una población que no va a existir. Entonces desaparecemos las normales y nos quitamos de problemas. No hay que desaparecer las normales. ¿no? Hay que seleccionar a los mejores normalistas. Ese es mi. No todo el mundo estudia igual, no todo el mundo se esfuerza igual. Hoy sabe el cuate que pues estudie o no estudie va a tener prioridad. Hay que seleccionar a los mejores estudiantes. Pero si no podemos hablar de evaluación. Pero si no sí estamos hablando de evaluación. No, no está la palabra evaluación. No está la palabra evaluación. No está el título de la ley, está dentro de la ley. Yo la leí. Habla de selección. No, habla de selección transparente. La selección se va a hacer atrás de una evaluación y se va a decidir si el maestro puede subir solamente. Vamos a hacer una cosa para las dos. Aquí está, Azucena, diles a las dos que el siguiente programa vemos en dónde dice selección o evaluación. Porque la ley la sacan a aprobar. Y yo te puedo decir dónde dice evaluación. Evaluación dice evaluación. Ahora,
¿qué función tendría entonces estudiar una carrera o estudiar en la normal si al salir te van a volver a evaluar? En todo caso, no egresas de una carrera. En todos los países, en Inglaterra, por ejemplo, sales de las normales y ya porque estudiaste tienes una... Pues pero sí, de buenas, pero de buenas normales. Mira, los jóvenes del MESHE, que ahora se volvió a reabrir en 2 aulas ahí improvisadas, se la pasaban tomando camiones, se iban a Panotla, tenían eso fiestas. Ya no se va a permitir. Ve lo que pasó allá afuera, ve lo que pasó hoy sobre Reforma. Por eso es muy preocupante. O sea, no por lo que pasó en Reforma puedes decir que ya todos los jóvenes del MESHE no van a poder saber enseñar. En el MESHE, el pueblo se la vivía, bueno, no sabemos cómo hacer ahora, esa es nuestra impresión que nos quedó. ¿Te acuerdas de los policías sometidos, hincados, que los querían quemar? Pero bueno, ese fue, no puedes generalizar Guerrero, todo lo que va a pasar con los egresados. Bueno, eso es lo que había. Y por eso yo creo que muchos gobernadores cerraron normales. Yo creo que tenemos que confiar que estamos cambiando las cosas en este país, que la gente y los jóvenes que van a estudiar la normal, hay muy buenos maestros, hay mucha gente extra. Tenemos que confiar que sí podemos. Yo estoy de acuerdo. Hay gente buena. Me preocupa que hay un 20% menos del presupuesto. Y 20% menos para la capacitación de maestros. A ver, Ruth. Y 80% menos para la educación preparatoria. No es así. Ni siquiera puedes decir eso porque sí es cierto que se recortó el presupuesto en general para todo lo que es educación, 80% de pero educación para normales debería de haber más recursos. Si se está pensando que están reformando la ley porque no era la adecuada y porque se tienen que capacitar más y darle la oportunidad a los maestros, me parece ilógico que se esté recortando el presupuesto. Sí se está recortando. Como sabes, hay recortes en algunas áreas porque efectivamente estamos dándole prioridad también al tema de la pobreza, que es terrible, y para que los niños puedan estudiar y puedan ir a la escuela, necesita que sus papás tengan un poco de dinero para por lo menos pagar los mínimos. Oportunidades. Oye, sí quiero hablar de la evaluación, Azucena. Es falso que cuando ya sales de alguna profesión y ya no te evalúas. En cualquier profesión llegas a un trabajo y siempre vas a tener trabajo por la evaluación. En la no te evalúan al entrar. Perdón, en la UNAM, discúlpame, en la UNAM, sí, claro, y en la UNAM te evalúan. Cada semestre te evalúan entre los maestros y los programas que entregas y te evalúan. Si claro, no pasas en la universidad, en la normal, exacto. Pero desde antes, si quieres si tú quieres una plaza de carrera, no, si tú quieres una plaza de carrera, tienes que concursarla. En la UNAM tienes que concursarla. No. Sí, claro, son de diferentes niveles. Si tú tienes de asignatura, profesor de asignatura son invitados y prácticamente no se les paga nada. Bueno, hay que hacer una ley para proteger a las parejas concubinas. Yo soy profesora de asignatura y me pagan. Porque últimamente los políticos... Pues no deberías de cobrar, porque está prohibido. No nieguen a sus parejas, nos vamos a quedar con ese consejo. Señor Butler, no niegue a su pareja. Qué mala onda. Oye, la próxima semana, como dice Ruth, pues vamos a ponerlo en blanco y negro, ¿no? Si dice evaluación, si no dice, si dice automático, si no dice. Es un tema muy importante. Es muy importante, de verdad, y han pasado otras cosas que nos han... Dice selección. Que nos han, digamos, ocupado en estos asuntos de Ayotzinapa, por ejemplo, pero este tema educativo es sumamente importante. Gracias, Xochitl. Gracias, María de los Ángeles. Gracias, Ruth. Nos vemos a las 10.